El menisco es un cartílago con forma de media luna cuando lo vemos por arriba y tiene una forma triangular cuando lo vemos de frente. Esto sobre todo en la resonancia. Y en este examen se puede valorar el tipo de lesión que puede tener para saber si es de tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Además, en el tratamiento quirúrgico, la decisión de coser este menisco, de suturar este menisco, se da por la vascularización que tiene. Es decir, este cartílago triangular tiene una parte que tiene sangre y otra que no. Entonces ahí dividimos en tres partes. La parte más interna, que se llama zona roja, y estas tiene vasos. Al tener vasos se pueden romper y pueden formar una cicatriz, una costra como comúnmente llamamos. La segunda zona es la zona rosada, que tiene pocos vasos, pero puede cicatrizar. Con un poco más de dificultad, pero lo va a hacer. Y finalmente la zona blanca, que en el cartílago no tiene vasos y por lo tanto no va a cicatrizar, no va a hacer costra, no va a funcionar una sutura en este lugar. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente joven con una gran pérdida de área de menisco? Bueno, tenemos una tercera opción, que es el trasplante de menisco. Esto significa retirar de un banco de tejidos y colocárselo al nuevo paciente. Todo esto vamos a hablar hoy en su programa de Clínica de Campeones. Bueno, y ahora aquí estamos en el sector de los especialistas en su programa de Clínica de Campeones. Y vamos a tocar un tema que en la anterior vez ya lo habíamos tocado, pero ahora vamos a tocarlo profundamente y además vamos a llegar a los tratamientos quirúrgicos, inclusive hablar de los más avanzados. Y para esto tenemos a un invitado especial para mí porque es un gran amigo. Él es de México, él está en Chihuahua. Él es el doctor Edmundo Berumen y él es médico cirujano de la Universidad Autónoma de México, de Chihuahua, perdón, con especialidad en ortopedia y traumatología por la Universidad Nacional Autónoma de México y además tiene una variedad de cursos, un doctorado, Estados Unidos y muchos cursos que no terminaría tal vez de mencionarlos si es que me quedo solamente a hablar de su currículum. Pero además quiero resaltar que esto es lo más importante. Él es un gran amigo y ha estado en nuestra ciudad, ha estado en La Paz y ha estado participando con nosotros. Bienvenido, Edmundo. Muchas gracias, Nis. Es para mí un placer poder volver a La Paz, aunque sea por estos medios. Y te decían, mi currículum no importa. Lo único que importa es que yo soy amigo de ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Seguramente todos nuestros televidentes están ansiosos de conocer toda la información que nos va a brindar desde allá, desde Chihuahua. Y vamos a comenzar ya con la entrevista preguntándole, doctor, ¿cómo se producen las lesiones de meniscos? Las lesiones de meniscos, en lo general, se producen por trauma, sobre todo por el trauma deportivo. Esas son aquellas lesiones en las cuales la pierna está en apoyo y se desvía la rodilla hacia un lado o hacia otro, lesionando este cartílago triangular que se encuentra en el lado interno y en el lado externo de la rodilla. Pero generalmente son secundarios a lesiones deportivas. Muy bien, Edmundo. Y para estos deportistas de fin de semana, como soy yo y bueno, y muchos otros, ¿cómo es que tenemos que darnos cuenta de esta lesión? ¿Cuáles son las principales molestias? ¿Qué es lo que me tendría que llamar y decir, mucha, esto me está molestando ya mucho tiempo, mejor voy al médico? Lo clásico es aquellos pacientes en los cuales no pueden extender completamente la rodilla. Hay un fragmento del menisco que se mete dentro de la articulación y eso hace que la articulación no se pueda mover de manera adecuada y bloquea la articulación. Entonces este es el caso, ese es el signo clásico que te habla de una lesión de menisco. Aquel paciente que practicando deporte se siente un bloqueo en la rodilla, es decir, no la puede estirar y después de esto viene una inflamación importante de la rodilla, a lo que le llamamos un derrame articular. Quizá el segundo síntoma más frecuente es el dolor en la interlínea articular, donde tú tocas entre la tibia y el fémur, ya sea el lado medial y lateral, y presenta el dolor. Ese es probablemente el dato más característico. Doctor, coméntenos cómo se puede diagnosticar estas lesiones de meniscos. Ok, esa es una muy buena pregunta.
Tenemos que siempre seguir los principios. Primero el A y luego el B y luego el C. Lo importante es hacer una buena interrogatorio para poder hacer el diagnóstico. Lo segundo es la exploración física, que nos va a hablar de la lesión del menisco, y lo después es pedir primero una radiografía que nos muestre que el paciente no tiene una lesión o una fractura ósea, y lo que sigue es una resonancia magnética. El estudio que verdaderamente nos va a mostrar la lesión es la resonancia magnética. Perfecto, Edmundo. Y hablando de estas lesiones de meniscos ya con la resonancia magnética, hay unas clasificaciones, no vamos a entrar tanto en la parte médica, pero ¿nos puedes explicar un poquito esta parte de la resonancia para saber cuáles son aquellas lesiones de menisco que no necesitan tratarse de forma quirúrgica? Ok, muy bien. Sí, ya con la resonancia magnética lo que nos interesa saber es si el menisco está desprendido de la periferia o una lesión que vaya a través del cuerpo. En general, todas aquellas lesiones que son dentro de la sustancia del hueso, que hay pequeños desgarres en el interior, o incluso lesiones periféricas que son pequeñas y no son inestables, pueden ser tratadas sin cirugía. Muy bien, Edmundo. Y además, ¿cuáles son entonces aquellas que necesitan operarse de acuerdo a una resonancia magnética? La clásica es la lesión en asa de Valde. Es aquellas lesiones en las cuales el menisco se queda insertado en la parte anterior y en la parte posterior, pero todo el menisco se mete dentro de la rodilla. Eso hace que el paciente tenga un bloqueo de la articulación, que duela para la flexoextensión. El desprendimiento de la periferia provoca derrame óseo, derrame sanguíneo, y eso va a provocar mucho dolor dentro de la articulación. Entonces, esos pacientes tienen que ser operados. Por otro lado, voy a tomar unos segundos en esto. El menisco es a la rodilla, lo que el pulgar es a la mano. Es tan importante el menisco que lo podemos comparar con el dedo pulgar. Entonces, si tú tienes una lesión en el menisco y el menisco no está funcionando como amortiguador o como este tejido que aumenta la superficie articular, nos va a llevar al desgaste articular de una manera rápida. Es por eso que debemos de tratar de salvar el menisco. Antes se hacía lo que llamábamos menisectomías o menicidios incluso, porque se quitaba el menisco. Ahora de lo que se trata es de salvar el menisco al máximo para evitar que esa rodilla se vea afectada y tenga lesiones permanentes. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y doctor, ¿cuál es su opinión al respecto del uso de corticoides, de la infiltración para estas lesiones, doctor? La utilización de corticosteroides dentro de la articulación es una arma de dos filos, porque socorremos mucho a estas aplicaciones porque tiene un alivio mágico. Lo pones dentro de la articulación y al paciente se le quita el dolor. Pero es como subirle al radio cuando traes una llanta ponchada. Es decir, la llanta sigue ponchada, lo que pasa es que ya no oyes el ruido que provoca el pinchamiento de la llanta. Entonces tenemos que tener cuidado de utilizar los esteroides solamente en casos especiales para tratar de evitar que esta lesión se haga más extensa. Muy bien, Edmundo. Y además, tenemos un deportista profesional en el club de mis amores y que tenemos 2 jugadores lesionados que necesitan una cirugía. ¿Será que podemos esperar hasta el final del campeonato y operarlos, o mejor los operamos ya nomás y los perdemos para 1 o 2 meses? Mira, el problema es que el jugador de fútbol profesional, tú vas a estar en quirófano y el entrenador va a estar aquí atrás de ti, y atrás de él va a estar el dueño del equipo y te van a estar diciendo: quítale el menisco, porque si le quita el menisco puede llegar a jugar en 15 días. Si usted le sutura el menisco, tiene que descansarlo varios meses. Entonces, ese es un problema. Yo creo que nosotros tenemos que pensar
en el bienestar del deportista y entender que si se requiere reparar el menisco, hay que repararlo. Tenemos ahora factores de crecimiento, las células madres, en fin, las suturas que nos pueden ayudar a estabilizar el menisco, pero hay que darle la oportunidad al tejido a que tenga una buena biología y que cicatrice esa periferia para que no se vuelva a lesionar. Perfecto. Doctor, muchas gracias. ¿Y cuándo decide usted, doctor, que se suture o se retire parte del menisco? Hijo, esa es la pregunta que más temía de ustedes, ¿no? El problema es que el péndulo se ha movido de un extremo hacia el otro. Hace algunos años quitábamos todos los meniscos y ahora tratamos de salvar todos los meniscos. Sin tratar de pasar de lo sublime a lo ridículo, creo que debemos de tratar de salvar el máximo del tejido meniscal para que esa rodilla no sufra fricción o apoyo en la parte central. Pero sigue habiendo mucha duda. En general, las lesiones en la periferia se suturan. Las lesiones que están alejadas de la periferia, cerca de la punta del menisco, son las que se resecan. Muy bien, Edmundo. Y bueno, ya tenemos un paciente ya que perdió parte del menisco, y tal vez hasta una buena parte, y nos hablan del trasplante de menisco. ¿Nos puedes explicar qué es esto? Okay. Hay gente tan bondadosa que, a pesar de que ya fallecieron, donan sus órganos. Y esto es algo increíble. La verdad es que el amor a la vida se puede transmitir aún cuando ya falleces. Y estos donadores tienen la capacidad de donar corazones, pulmones, riñones, hígado, páncreas, pero también tejido óseo. Entonces, los bancos de tejido en la actualidad tienen meniscos que nos permiten el tomar uno de estos meniscos y reimplantarlo en la rodilla lesionada. Hay dos formas de sustituir el menisco que se lesionó. Uno, con un menisco que es creado con ingeniería de tejidos. Yo los he puesto, pero tienen la característica que no se pueden jalar porque se rompen. Y tienes que tener un buen cuerno posterior y un buen cuerno anterior para que los uses. Para todo lo demás, tenemos el trasplante de menisco. Para poder hacer un trasplante de menisco es necesario tener una rodilla bien alineada, una rodilla estable y de preferencia una rodilla sin grandes lesiones en el cartílago. En estos casos lo hacemos por artroscopía y localizamos la inserción del cuerno posterior y del cuerno anterior y colocamos en su interior el menisco y de esa forma restablecemos en la rodilla la mecánica normal que antes tenía. Bueno, doctor, ¿y puede comentarnos cuál será el resultado de un trasplante de meniscos? El resultado es muy bueno. La verdad es que el hacer un trasplante de menisco al paciente le alivia el dolor notablemente. Lo que el trasplante de menisco sabe hacer es aliviar el dolor. Si va a prevenir que la rodilla sufra de desgaste, eso todavía no lo hemos podido probar. Pero yo te puedo decir que el primer trasplante de menisco que puse hace 20 años, le duró 10 años al paciente, es decir, tuvo 10 años de sobrevida y seguramente tengo pacientes que ya tienen 20 años de sobrevida. Entonces, creo que el tema de la canción en relación al trasplante de menisco es devolverle a la rodilla las características que tenía antes de haber sufrido la lesión. Bueno, y Edmundo, una pregunta muy especial que bueno, va en dos partes. La primera es, ¿será que ese menisco trasplantado sirve para hacer deporte? Y la segunda pregunta es, ¿será que ese paciente va a poder hacer deporte de alto rendimiento? Hijo, yo creo que tu punto de vista va a ser tan bueno como el mío. La verdad de las cosas es que queremos creer que ya que el menisco ha cicatrizado, se encuentra bien en la periferia, esa es una rodilla normal. Si tú revisas los estudios publicados en la literatura médica, se habla de un 30 a un 40% de retorno a la actividad previa después de un trasplante de menisco. Entonces,
pues seguimos intentando llegar a esa meta, que nuestros deportistas, si se lesionan el menisco, se les trasplante y vuelvan al nivel competitivo que tenían previamente. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos ha brindado el día de hoy. Amigos, nosotros hemos estado con el doctor Edmundo Berumen. Él es médico cirujano partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él es especialista en ortopedia y traumatología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido un gusto, un placer y espero poderlo tener aquí en el set en La Paz, Bolivia. Verás que muy pronto estaré visitándolos por allá. Un abrazo. Un abrazo fuerte a todos. Nis, hermano, te mando un abrazo. Ya sabes que te quiero mucho. Muchas gracias, Edmundo, por tu participación y por los cariños, como siempre. Ya nos vamos a estar encontrando en algún lugar de esos del mundo y con seguridad aquí y en México con mucho cariño. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo fuerte. Gracias. Y bueno, ahora nos vamos a nuestro pequeño resumen al terminar esta parte de la entrevista, en donde podemos ver que la lesión de menisco es una lesión muy frecuente en deportes, pero recordarles que no solamente suceden en deportes. La mayor forma de lesionarse es haciendo deporte, trabando el pie y girando sobre la rodilla. Empieza a molestar, puede producir un poco de derrame, que se hincha la rodilla y dolor, sobre todo algo de bloqueo. El mejor examen es el examen físico y hablar con el paciente. Ahí nos vamos a dar cuenta si está relacionado a una lesión de menisco y para confirmar podemos pedir exclusivamente una resonancia magnética. Finalmente podemos tratar ese menisco. Hay algunos casos que necesitan de cirugía y otros que no. ¿Y cómo podemos saber eso? Con la resonancia y con el examen físico. Los pacientes que necesitan de tratamiento quirúrgico tenemos que decidir entre retirar el menisco, la parte rota, o suturar, coser el menisco. Esta es la mejor opción, coser el menisco en todos aquellos casos que sea posible. Y finalmente, aquellos pacientes que han perdido mucho menisco, siempre hay una tercera opción que es el trasplante de menisco, que como han escuchado, Edmundo tiene hasta un libro publicado al respecto de esto por su amplia experiencia. Con esto nos vamos a un corte para seguir más aquí en su programa de Clínica de Campeones en Psicología Deportiva con el doctor Jaime Gómez.